Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una misión verdaderamente extraordinaria. Totalmente. Y diría que es una misión urgente, fíjate. Bueno, vamos a explorar un concepto que es, sin exagerar, absolutamente fundamental para la supervivencia y el éxito de cualquier sistema. De cualquier sistema complejo, exacto. Y la gran paradoja de todo esto, lo que resulta casi cómico, es que la humanidad ni siquiera tiene una palabra en el diccionario para describirlo. Es increíble. Nos basamos hoy en un documento fascinante. Se titula Entre Damocles y la Hidra. Y la verdad es que es un texto que obliga a replantearse la realidad por completo. Desde luego que sí. Vamos a analizar la verdadera naturaleza de la fragilidad y vamos a buscar su opuesto exacto. Vale, vamos a desgranar esto, porque promete cambiar radicalmente la forma en la que se entiende el mundo y cómo reaccionamos ante el caos. Es un punto de partida indejonable para nuestra charla. Y bueno, para quienes nos escuchan, creo que es vital establecer desde el primer minuto por qué este conocimiento es tan crucial hoy en día. Claro, el contexto lo es todo. Exacto. Vivimos en un mundo inmensamente complejo. Una red global interconectada donde el desorden, la volatilidad y lo impredecible son básicamente la norma diaria, no son la excepción. Ya no son algo raro. Eso es. Y comprender cómo las instituciones, los mercados e incluso las personas no solo logran sobrevivir a ese caos, sino que literalmente se nutren de él para mejorar, pues cambia las reglas del juego. Totalmente. Ya no se trata de resistir el golpe de forma estoica. No, se trata de entender qué sistemas necesitan ese golpe para poder evolucionar. Esa es la clave. Necesitar el golpe. Y a ver, para visualizar esto hay un experimento mental en el texto que es brillante. Sirve de punto de partida perfecto. Adelante con él. Imaginemos la típica escena en una oficina de correos. Se va a enviar un paquete lleno de copas de cristal de Bohemia a un pariente lejano que vive en plena estepa de Siberia. Menudo viaje le espera a ese paquete. Un desastre logístico lleno de baches, garantizado. Así que, lógicamente, se le pega un sello rojo bien grande y llamativo que dice frágil o manejar con mucho cuidado. ¿Hasta ahí? ¿Todo normal? Claro, pero la pregunta trampa aquí es... ¿Cuál es el opuesto exacto de ese paquete? Exactamente. Si salimos a la calle y preguntamos cuál es el antónimo de frágil, la inmensa mayoría de la gente responde de forma instintiva. Sí, te dicen palabras como robusto, resistente, sólido o indestructible. Y resulta que eso es un error fundamental de lógica. Un error tremendo. Y fíjate que es un error que revela un punto ciego enorme en nuestra cognición. Porque si pensamos fríamente lo que significa que algo sea robusto, un paquete robusto es simplemente una caja que, pase lo que pase en ese viaje a Siberia, llega a su destino exactamente igual que como salió. Ni mejor ni peor. Eso es. Si recibe golpes en el camión de reparto, no se rompe, ¿de acuerdo? Pero desde luego el cristal de dentro no se transforma en diamante por el camino. Es un estado neutro, al fin y al cabo. Exactamente. De hecho, jamás veremos en correos una caja con una pegatina verde gigante pidiendo a los transportistas que la traten de forma robusta. No tiene sentido. ¿Ninguno? El opuesto lógico, el opuesto matemático y exacto de un paquete frágil que se deteriora con el maltrato, sería un paquete que exigiera recibir golpes para ser mejor al llegar a su destino. Es que suena hasta contraintuitivo. ¿Lo es? El material de origen incluye una imagen maravillosa. Está acreditada a Giotto Enterprise y George Knarr, y la verdad es que ilustra esta ironía a la perfección. Sí, es el dibujo de una caja de cartón. Con dos sellos estampados. Uno dice antifrágil y el otro, en letras mayúsculas, ruega un por favor maltratar. Madre mía, es una imagen mental de lo más provocadora. Un paquete que dice por favor maltratar rompe todos nuestros esquemas preconcebidos. Por completo. Y aquí es donde entra esa ceguera lingüística de la que hablábamos al principio del análisis. Al buscar un término real para etiquetar ese paquete, se descubre algo alucinante. Que la palabra no existe. No existe en absoluto. El autor hizo una búsqueda exhaustiva por todas partes. Revisó diccionarios de lenguas romances, eslavas, germánicas, semíticas, túrquicas. Sí, cuenta una anécdota genial sobre cómo llegó a comprobar el ruso en su versión de la burocracia soviética. Incluso el dialecto inglés cerrado de Brooklyn, buscando algún término coloquial que se acercara al concepto. Y nada. 0 resultados. Matemáticamente hablando, esta propiedad es simplemente la fragilidad con un signo negativo delante,
Como mujer que investiga estos temas, me deja asombrada que una característica tan vital no tenga un nombre propio. Lo fascinante de esto es que estamos hablando de que la mitad de la vida carece de nombre en el vocabulario cotidiano de la humanidad. Y no es cualquier mitad. Que va, es la mitad más interesante de la existencia. Todo aquello que prospera con el desorden, que se beneficia de la volatilidad y del estrés continuo, es literalmente invisible para nuestros diccionarios. Es como si no lo pudiéramos ver. Claro, y esto no es solo una curiosidad académica para lingüistas, nos lleva a un problema cognitivo profundo. El lenguaje no se limita a describir el mundo. El lenguaje moldea activamente la forma en la que somos capaces de percibir la realidad que nos rodea. Totalmente. Y hay un ejemplo histórico bárbaro para ilustrar precisamente cómo esta falta de vocabulario altera la percepción visual e intelectual. ¿Te refieres al libro del lingüista Guy Deutscher, supongo? Ese mismo, Through the Language Glass. En este libro se relata cómo ciertas poblaciones antiguas no tenían palabras para muchos de los colores del arco iris que hoy nosotros identificamos sin pensar. Y lo asombroso de esto no es solo la carencia del término en sí. No, lo fuerte es que anatómicamente sus ojos funcionaban a la perfección. No padecían daltonismo orgánico. Su biología estaba intacta. Eran, digamos, daltónicos culturales. Exacto. Si a esas poblaciones se les sometía a pruebas visuales puramente mecánicas, podían distinguir las diferencias de tono perfectamente. Físicamente veían el contraste. Pero claro, al carecer de la etiqueta verbal en su cerebro, no podían comunicarlo ni conceptualizarlo como una categoría independiente. Es una locura cómo funciona el cerebro humano. Y esta idea de la ceguera al color tiene un antecedente histórico apasionante gracias a William Gladstone. Ah, sí, para quienes disfrutan de la historia británica, Gladstone fue un primer ministro titánico en el siglo XIX. Además de primer ministro, un erudito imparable. Porque, fíjate, entre debate y debate parlamentario, el hombre sacó tiempo para escribir un tratado enorme sobre Homero y la antigua Grecia. Un tratado de nada menos que 1700 páginas. Tela. Imagínate el nivel de obsesión. Y es en ese monumental estudio, allá por la década de 1850, donde hizo un descubrimiento que dejó a la comunidad académica totalmente descolocada. Se dio cuenta de que los antiguos griegos no tenían una palabra para el color azul. 0 referencias al azul en todos los textos. Y esto resolvió un misterio literario que llevaba siglos arrastrándose entre los historiadores. Explicaba por qué Homero, tanto en la Ilíada como en la Odisea, usaba esa frase tan poética y extraña para describir el mar Egeo. Sí, refiriéndose a él como oscuro como el vino. Azul en su lenguaje, pues echaban mano de las referencias de luz, de oscuridad y de esos tonos rojizos que sí dominaban. Es una analogía impecable para nuestro tema central de hoy, porque al igual que esos antiguos griegos eran ciegos lingüísticamente al color azul del mar que navegaban todos los días, Nuestra sociedad moderna es ciega a esta propiedad opuesta a la fragilidad. exactamente. No necesitamos conocer la palabra exacta para que el sistema inmunológico humano actúe de esta forma, porque eso viene de fábrica en la biología. Nos funciona igual. Claro. Sin embargo, sí necesitamos el concepto explícito para poder construir narrativas culturales, para diseñar instituciones públicas y, muy importante, para legislar de manera consciente. Es la única forma de aplicarlo a gran escala. Por cierto, merece la pena destacar la figura de Gladstone en este contexto económico e institucional. No solo tuvo la audacia intelectual de argumentar que la ciudad de Troya fue real, mucho antes de que la arqueología lo confirmara, Que ya es mucho decir. sino que aplicaba esta visión profunda a su propia política. Gladstone era un defensor feroz de los presupuestos equilibrados, advirtiendo de forma constante que los déficits fiscales crónicos son una fuente silenciosa y letal de fragilidad en cualquier sistema socioeconómico. Tenía una visión a largo plazo, que detectaba la debilidad estructural mucho antes de que se rompiera. Una visión preventiva que hace muchísima falta hoy en día. Totalmente. Y precisamente porque nos falta ese vocabulario directo y cotidiano hoy en día, el análisis que estamos explorando recurre a la sabiduría antigua. Creando esa especie de tríada. Sí, lo que se define como la tríada mitológica es un marco de referencia excepcional para visualizar esto. Vamos con la primera figura. Primero, tenemos la imagen perfecta de la fragilidad. Y la verdad es que no hace falta explicar a fondo la historia porque todos conocemos el mito de Damocles. El famoso cortesano. Ese cortesano invitado por el tirano de Siracusa a un banquete opulento, espectacular, pero obligado a cenar con una espada afiladísima colgando justo sobre su cabeza. Sujeta por un único pelo de crin de caballo. Es la representación definitiva de que, por muy lujosa que sea la cena y el entorno,
el pelo terminará cediendo. Damocles ilustra muy bien la fragilidad oculta que suele acompañar al éxito, a la sofisticación y al poder acumulado. Porque no se ve a simple vista. Ese es el peligro real en los sistemas muy complejos. Es silencioso. El golpe cae de forma abrupta e inexorable, después de largos periodos de aparente calma y prosperidad. La calma antes de la tormenta. Es el entorno ideal para la llegada de lo que se conoce como un cisne negro. Un evento altamente improbable, pero de un impacto destructivo incalculable. Y lo verdaderamente trágico de la espada de Damocles a gran escala, si pensamos por ejemplo en el colapso de un banco global o de una gran infraestructura gubernamental, Es que la caída de esa espada nunca es aislada. jamás, trae consigo inmensos daños colaterales que arrasan con quienes no tenían absolutamente nada que ver con la espada ni con el banquete de los de arriba. Eso es una fragilidad sistémica pura. Bueno, para el segundo paso de esta tríada, la metáfora nos lleva a lo robusto. Y el emblema de la resistencia de toda la vida es el ave fénix. Claro, renace de sus cenizas y vuelve a la vida. Suena épico. Pero si lo analizamos con calma desde la perspectiva del crecimiento real de los sistemas, el fénix resulta ser bastante decepcionante. Muy decepcionante. Renace sí, pero vuelve a su estado original exacto. No aprende absolutamente nada de haber sido incinerado. Es una vuelta a la casilla de salida. Y la analogía aquí aterriza en un ejemplo geográfico fascinante. La ciudad de Beirut, o la antigua Berytus. Fíjate en esto. A lo largo de sus casi 5.000 años de historia, la leyenda dice que la ciudad ha sido destruida y reconstruida al menos 7 veces. 7 veces. Se dice pronto. De hecho, el propio relato describe la 8ª destrucción total durante la Guerra Civil reciente, y seguida, por supuesto, de su correspondiente 8ª reconstrucción. Pero hay un giro en esa 8ª reconstrucción de Beirut. La ciudad no se limitó a resurgir como el fénix de forma idéntica, sin más. Al limpiar los inmensos escombros en el centro moderno, las excavadoras dejaron al descubierto algo impresionante. Una antigua y prestigiosa escuela de derecho romano. Había quedado sepultada bajo tierra por un devastador terremoto en el año 551 después de Cristo. Ese descubrimiento arqueológico tan espectacular es, paradójicamente, un beneficio accidental fruto de la destrucción contemporánea. Nos enseña que la mera robustez no es el techo de cristal. A veces la destrucción desentierra valor. Y esto nos sirve de puente perfecto hacia el tercer y último componente de la tríada. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque dejamos atrás al conformista Fénix y nos encontramos de frente con la hidra de Lerna, Esa bestia de la mitología griega. esa serpiente acuática de múltiples cabezas. Si en mitad del combate se comete el error táctico de cortarle una cabeza a la hidra, No se le inflige un daño fatal, ni mucho menos. al contrario, de ese muñón brotan 2 cabezas nuevas y más fuertes. A la hidra le apasiona el daño. Exige el estrés y la agresión externa para poder multiplicarse y ser más letal. La evolución de esta tríada es clarísima para quienes nos escuchan. La fragilidad de Damocles vive aterrorizada por la posibilidad del daño. La robustez del Fénix soporta el castigo sin inmutarse ni cambiar. Pero esta propiedad única de la hidra necesita desesperadamente el ataque para alcanzar su máximo potencial. Es un cambio de paradigma total. Y es crucial entender que este mecanismo de la hidra no es una fantasía confinada a los poemas épicos, no solo un cuento. Tiene raíces y precursores profundamente reales en la ciencia y en la medicina. Es verdad, los textos médicos recogen prácticas que actúan como la sala de espera de este concepto de mejora mediante el daño. Y el ejemplo clásico e histórico es el mitridatismo. Menuda historia la del mitridatismo. Es una historia digna de un guión de cine, la verdad. Mitrídates IV, el rey del Ponto, en Asia Menor, era un monarca tan paranoico con la idea de ser asesinado en su propia corte que comenzó a ingerir dosis microscópicas de diferentes venenos. Todos los días. Poco a poco fue aumentando las cantidades hasta obligar a su cuerpo a desarrollar una inmunidad de hierro. Y lo irónico y trágico del asunto es cómo terminó. Sí. Años después, tras ser acorralado por el Imperio Romano, el hombre intentó suicidarse bebiendo su propio veneno de reserva. Y fue imposible. Su cuerpo no reaccionaba a la toxina. Tuvo que ordenar a uno de sus propios comandantes militares que lo atravesara con una espada. ¿Qué final? También tenemos el caso histórico de Agripina, la hermana del emperador Calígula y madre de Nerón.
Sabiendo cómo se las gastaba su hijo, adoptó este mismo protocolo del mitridatismo para blindarse contra los venenos que circulaban alegremente por Roma. Una estrategia brillante de supervivencia en esa época, sin duda, pero que encierra una advertencia fundamental sobre los límites de la adaptación. Porque Agripina sobrevivió a los venenos. Sí, pero de forma casi poética, y al igual que Mitridates, encontró su fin mediante métodos puramente mecánicos. Murió bajo las espadas de los sicarios enviados por Nerón. La gran lección aquí es que es imposible ser robusto ante todas las fuentes de daño simultáneamente. Exacto. El mitridatismo demuestra que una pequeña dosis de toxicidad genera tolerancia, sí, pero el organismo simplemente se defiende y vuelve a una línea base de resistencia. Sigue siendo el ave fénix. Resiste, pero no saca un beneficio exponencial. Para llegar a la hidra, la ciencia nos presenta el concepto de hormesis, un fenómeno acuñado en farmacología y observado científicamente en 1888 por el toxicólogo alemán Hugo Schultz. Mientras investigaba el comportamiento de las levaduras. Schultz notó algo totalmente contraintuitivo. Al aplicar pequeñas dosis de ciertos venenos a la levadura, en lugar de debilitarla, estimulaba su crecimiento exponencialmente. La mataba si la dosis era enorme, claro. Por supuesto, pero en dosis mínimas provocaba una sobrereacción positiva de todo el organismo. Y fíjate que esto se aplica a nuestra vida diaria de formas sorprendentes. Gran parte de los beneficios de salud que obtenemos al consumir vegetales no provienen mágicamente de las vitaminas de la planta. Vienen de los propios venenos naturales de la planta. Exacto. Toxinas que el vegetal desarrolla para defenderse de los insectos y que al entrar en nuestro cuerpo en cantidades muy pequeñas, actúan como un microestrés positivo que espabila a nuestras células. Las pone a trabajar. Lo mismo ocurre con prácticas como la restricción calórica episódica. Ese pequeño estrés de pasar hambre ocasionalmente parece accionar interruptores evolutivos que prolongan la esperanza de vida. Porque la biología humana evolucionó asumiendo que habría periodos de escasez. Y aquí radica el mensaje central de la biología adaptativa. La hormesis evidencia de forma irrefutable que privar a los sistemas vivos de estresores, de esa pequeña dosis de dificultad, es un error garrafal. Es ir en contra de nuestra naturaleza. Intentar crear entornos 100% estériles y cómodos no es protector, es directamente perjudicial a largo plazo. Y es fundamental, además, hacer un inciso objetivo basado en el material que manejamos para separar el grano de la paja. Adelante con la aclaración. La hormesis es un principio validado por la ciencia empírica. A veces se ha intentado asociar erróneamente con disciplinas sin base científica como la homeopatía. Pero la distinción es tajante, claro. Completamente. Mientras la homeopatía diluye sustancias hasta que no queda rastro físico de ellas, sin lograr resultados fisiológicos demostrables, la hormesis trabaja con dosis químicas muy reales, son mensurables y comprobables, y desencadenan respuestas biológicas potentes de adaptación. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si la ciencia médica entiende la hormesis, si está demostrado que los sistemas complejos necesitan dosis de caos para fortalecerse. ¿Por qué no lo aplicamos? Exacto. ¿Por qué cuesta tanto aplicar esta lógica fuera del laboratorio? Porque la humanidad se empeña en erradicar todo ápice de volatilidad en la economía, en la política o en la educación. Esa es precisamente la barrera que frena nuestro desarrollo. El motivo no es falta de información, es un fallo profundo en la maquinaria cognitiva humana, lo que se denomina dependencia del dominio. Que es nuestra incapacidad innata para trasladar el conocimiento que adquirimos en un entorno a otro escenario diferente. Eso es. Alguien puede comprender perfectamente la lógica de la hormesis en una clase de biología y al salir a la calle exigir políticas económicas que asfixien cualquier tipo de fluctuación natural del mercado. Es una desconexión mental alucinante. Y hay una anécdota visual sobre esta dependencia del dominio que retrata lo absurdo que llega a ser el comportamiento humano en el día a día. La del banquero, ¿verdad? Sí, sucede en la entrada de un hotel de lujo en Dubái. Se observa a un individuo, con todo el aspecto de ser un ejecutivo o banquero de alto nivel, haciendo aspavientos para que un botones del hotel acuda corriendo a cargar con su equipaje. Se niega en rotundo a hacer el esfuerzo físico de arrastrar una simple maleta hasta el ascensor. Pues bien, la sorpresa llega 15 minutos después. Al bajar al gimnasio del hotel, ahí está el mismo ejecutivo, Sudando mares. sudando la gota gorda y levantando esas famosas pesas rusas, las kettlebells, replicando con un esfuerzo titánico exactamente el mismo movimiento biomecánico que habría hecho llevando su equipaje por el vestíbulo. Su cerebro ha creado compartimientos estancos. Levantar un peso de cuero y tela se etiqueta en su mente como trabajo manual indigno.
Pero levantar un peso de hierro fundido en una sala con espejos se etiqueta como salud y bienestar. Es un retrato perfecto de cómo aislamos los conceptos. Y esta dependencia del dominio tiene implicaciones mucho más severas cuando escalamos el concepto hacia la estructura social. Que es algo que el análisis aborda de forma puramente descriptiva. Así es. Se plantea el escenario del debate económico en un país como Estados Unidos. Si se le propusiera a la población general que una agencia gubernamental estableciera mediante decreto el precio máximo de los coches, del pan o de una botella de vino Malbec, La reacción sería de furia absoluta. Se calificaría de intervencionismo atroz y de violación de las leyes orgánicas del mercado libre. sin embargo, esa misma población acepta de buen grado que un comité central, como es la Reserva Federal, intervenga y controle de forma artificial el precio del dinero en sí mismo, mediante la fijación de las tasas de interés. A nivel puramente analítico, el texto relata cómo cuando figuras libertarias como Ron Paul propusieron abolir este control central del dinero, fueron tachadas de radicales por la misma opinión pública que defiende el mercado libre. Y ojo, no se trata aquí de evaluar si esas políticas son acertadas o erróneas. El documento lo expone para evidenciar esa tremenda contradicción cognitiva. El rechazo frontal a la supresión de la volatilidad en un dominio de consumo diario. Y el aplauso a esa misma supresión cuando el dominio lleva el traje institucional de la política monetaria. Exactamente. Es una ceguera selectiva que condiciona cómo se toman decisiones a nivel global. El envoltorio lo cambia todo para nuestro cerebro. Si conectamos esto con la perspectiva general, el diagnóstico sobre la mente humana es bastante claro. Operamos como un individuo que posee la notable capacidad de memorizar enormes vocabularios en múltiples idiomas, pero que carece por completo del don de la traducción. Como el que es capaz de aprender la palabra house en inglés ¿Y casa en castellano? y byte en lenguas semíticas, utilizándolas perfectamente en sus respectivos países, sin llegar jamás a darse cuenta de que apuntan exactamente al mismo objeto físico. Esta incapacidad crónica para la traducción transversal es nuestra mayor vulnerabilidad intelectual. Nos condena a reaccionar superficialmente ante el formato en el que se presentan los problemas. Por eso, a nivel colectivo, resulta tan difícil aceptar que los grandes saltos en innovación, en crecimiento económico sólido y en resiliencia social provienen casi sistemáticamente de una sobrecompensación ante el estrés y las crisis. El envoltorio de la volatilidad nos aterroriza. Y al huir de ella, sofocamos el motor mismo del progreso. Menudo panorama. Y qué viaje analítico tan intenso el de hoy. Ha sido completísimo. Para asentar al inmenso valor de las ideas que se han puesto sobre la mesa, hemos comprobado cómo la ausencia de una sola palabra en los diccionarios nos vuelve prácticamente ciegos ante una de las fuerzas más vitales de la naturaleza. La antifragilidad. Ha quedado claro que conformarse con la resistencia, con aspirar a ser el ave fénix que aguanta el golpe y vuelve al inicio, se queda corto en un entorno complejo. El objetivo real de los sistemas debe ser imitar a la hidra, utilizando la agresión externa como combustible para multiplicarse. Y por último, hemos desvelado cómo la dependencia del dominio nos juega malas pasadas, obligándonos a aislar el conocimiento en cajas estancas y ocultándonos la realidad ineludible de que el estrés y la volatilidad no son el enemigo a batir, sino los ingredientes críticos para no estancarnos. Y para poner el broche final a este análisis, creo que es imperativo dejar a quienes nos escuchan con una reflexión de calado. Totalmente necesaria. Tirando del hilo de esa premisa fundamental que advierte sobre el peligro de eliminar los estresores vitales en entornos de alta sofisticación. Si observamos con espíritu crítico el diseño de la sociedad contemporánea, es evidente que se invierten cantidades astronómicas de recursos económicos, tecnológicos y legislativos en erradicar cualquier atisbo de fricción. Cualquier incomodidad o fluctuación en el día a día. Desde la hiperregulación de los mercados hasta la climatización constante y la automatización de cualquier esfuerzo, la pregunta que debe resonar es, al intentar construir una existencia completamente aséptica, predecible y libre de sobresaltos, ¿estamos, sin darnos cuenta, diseñando una trampa sistémica a escala planetaria? Es una pregunta inquietante. Nos estamos convirtiendo colectivamente en el vivo reflejo de Damocles, acomodados bajo una espada cada vez más inmensa, a la espera del inevitable y devastador cisne negro que, precisamente por nuestra absoluta falta de entrenamiento con el desorden, seremos incapaces de sobrellevar. Menuda reflexión para terminar. Es de esas preguntas que cambian la óptica con la que se mira el mundo al salir a la calle.
Estoy seguro de que dejará a la audiencia pensando un buen rato. Obliga a reevaluar cada pequeña fricción diaria no como una molestia que debe ser evitada, sino como una vacuna absolutamente necesaria contra la fragilidad futura. Muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos en esta travesía intelectual de hoy. Ha sido un placer. Ha sido un verdadero privilegio desgranar la anatomía de lo impredecible. Mantened siempre la alerta ante los envoltorios que disfrazan la realidad, no huyáis del desorden y nos encontramos en la próxima exploración detallada.